¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, un gusto saludarse, bienvenido a mi casa es su casa, desde donde inicio la semana número 7 ya, la semana número 7 de transmisiones en una medida de aislamiento para evitar la propagación del coronavirus. Soy Fernando Rincón, gracias por acompañarnos y como todas las noches le voy a mostra imágenes en vivo de Miami en el Brickell City Center. Las calles, le tengo que decir, con un poco más de tráfico, sí, de tráfico vehicular, pero aún muy lejos de lo que era Miami antes de la pandemia, se puede dar cuenta precisamente en las imágenes. Pero ya verá por ahí uno que otro carrito circulando. Y es que la cifra de casos en el estado sigue en aumento. De acuerdo a cifras oficiales, hay 36.897 casos confirmados de COVID-19 y 1.399 muertes. El sureste de la Florida continúa siendo el epicentro de la pandemia, con 21.786 casos confirmados y 782 fallecimientos. Esto es equivalente, para que tenga una idea, al 60% de los casos en el estado. Ahora, de ahí Miami-Dade, el epicentro, tiene 13.092 casos confirmados y 378 muertes. Y fíjese, apenas habían reabierto algunos parques en Miami Beach, por ejemplo, y las autoridades se vieron obligadas a cerrar. Estoy hablando específicamente de South Point Park. ¿Por qué? Por violaciones de reglas. Sí, increíble, ¿no? Y es que multitudes de personas no usaban máscaras faciales, esto a pesar de la normativa. La pregunta es entonces, lejos de las cifras, claro, ¿cómo pensar en reabrir cuando la inconsciencia rebasa las medidas de protección? ¿Qué? ¿No se aprendió nada? Iniciamos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu COVID-19 S4. S de Ecuador, por supuesto. 4. Numeral Conclu COVID-19 EC4. Pues el cuarto capítulo, por decirlo así, desde que retomamos el tema de Ecuador. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter, la etiqueta Conclu COVID-19 S4. Líderes de todo el mundo dieron hoy una lección de solidaridad y unidad, juntando fuerzas para ganar la batalla al coronavirus. La Unión Europea, presidentes y primeros ministros prometieron más de 8.000 millones de dólares a la iniciativa Respuesta Global al Coronavirus para, entre otros objetivos, desarrollar y producir una vacuna para todos, esa esperada vacuna. Eso ocurre justo el día en que los fallecidos en la pandemia superan el 250.000, 250.000. Estados Unidos no participó en el evento. Y justo es de Estados Unidos donde no se ve la luz al final del túnel. Qué contradicción tan grande, ¿no? Proyecciones internas de la administración Trump estiman que para el 1 de junio, el mes que entra, unas 3.000 personas morirán cada día, Cada día 3.000 personas morirán a causa del COVID-19. Esto de acuerdo, por supuesto, con documentos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la CDC o CDC, por sus siglas en inglés, a los que tuvo acceso The New York Times. La revisión al alza coincide, fíjese usted esto que le estoy diciendo, ya le dije las cifras, para el mes que entra, junio, de acuerdo a esta proyección, 3.000 muertos diarios. Ahora, ¿esto coincide con qué? Con la reapertura de más estados, ¿sí? Y con el aumento de la presión social y las protestas que hay para poner fin al confinamiento, pero también con un cambio en las estimaciones del presidente. Este domingo Donald Trump señaló que la pandemia causará entre 80.000 y 90.000 muertes en Estados Unidos. Hasta ahora van más de 68.600 muertes. Eso en Estados Unidos. Trump lo reconoce y las proyecciones, bueno, no son nada alentadoras. Y ya ve usted el ejemplo más claro, ¿no? Aunque se reabre, parece que la gente no aprendió nada. Muchos no han aprendido nada. Se vieron obligados a cerrar de nueva cuenta aquí un parque en South Beach porque la gente no usaba mascarilla. Entonces reabrir no solo depende de las cifras, sino del respeto que se tenga a esas medidas, ¿no?, que se imponen. Ahora, vamos a Panamá. En Panamá el coronavirus ha agrandado la brecha social. Este fin de semana, decenas de personas desafiaron las medidas de aislamiento para denunciar
Que tienen hambre. Se quejan porque, según dicen, para ellos el confinamiento ha significado la pérdida de los ingresos. Por supuesto, de esta gente que siempre le he venido hablando aquí en Conclusiones, los que viven el día a día, los que no pueden quedarse en su casa porque tienen que dar de comer a sus familias. Ellos dicen que la ayuda gubernamental no les alcanza. Más del 40% de los panameños trabajan en la informalidad, según los datos más recientes de la Contraloría General de la República. Así que tiene usted una idea de cuántas personas estarían entonces pasando hambre. También ha habido conatos de protestas en 2 centros de contención del coronavirus, pero esto en El Salvador. Las personas en cuarentena quisieron denunciar la situación en la que se encuentran a defensores de derechos humanos, pero según dijeron, no los dejaron acceder a uno de los centros. El gobierno de Nayib Bukele reporta más de 3.900 personas cumpliendo cuarentena por diversos motivos. Algunos de ellos aseguran que llevan más de 40 días y aún no saben cuándo regresarán a sus casas. Bueno, ¿qué dicen las cifras en nuestra región? Como todas las noches, si le parece, hacemos un recorrido en orden alfabético y entonces vamos a iniciar precisamente con Argentina. Argentina tiene 4.887 casos y 260 fallecidos. Les repito, Argentina tiene 4.887 casos y 260 fallecidos. Bahamas, 83 infectados y 11 muertos. Belice, 18 contagios y 2 defunciones. Bolivia, 1.681 casos y 82 muertes. Brasil superó los 100,000 casos. Tiene 107.700 personas contagiadas y 7.321 fallecidos. Chile, 20.643 casos y 270 muertos. Colombia, 7.973 casos confirmados y 358 fallecidos. Costa Rica, 742 contagios y 6 muertes. En Cuba se reconocen 1.668 contagiados y 69 fallecidos. Y Ecuador reporta más de 31.800 casos y 1.569 muertos. En El Salvador se confirman 555 personas contagiadas y 13 víctimas mortales. Guatemala, 730 casos y 19 muertos en la última actualización, 730 casos y 19 muertos. Haití reporta un centenar de casos y defunciones. Le voy a dar el dato. En Haití hay ya 11 fallecidos. Es el último reporte que acaban de dar. 11 fallecidos ya en Haití. Honduras, en el último informe enviado oficialmente, un comunicado precisamente del Despacho de Comunicaciones y Estrategia de la Presidencia, dicen que tienen 1.055 casos confirmados. Ese dato en pantalla está fuera de lo que mandan. No sé de dónde habrá salido, pero mire, aquí tengo el comunicado frente a mí. 1.055 casos confirmados por COVID-19 y 82 fallecimientos en Honduras, de acuerdo al gobierno de la República de Honduras del Despacho de Comunicación y Estrategia Presidencial. 1.055 casos. Eso es lo que dicen. Total de confirmados. Fallecidos 86, recuperados 118. Eso es Honduras. Jamaica, 469 casos y 9 fallecidos. México, 24.905 casos confirmados, 2.271 defunciones. Nicaragua, 15 casos y 5 muertos. Eso es lo que reconoce, le subrayo, el régimen Ortega Murillo. 15 casos y 5 muertos, según ellos. En Panamá, 7.387 casos y 203 fallecidos. Paraguay, 415 casos y 10 defunciones. Perú, que la está viendo muy difícil, 47.372 contagios y 1.344 fallecimientos. En la Isla del Encanto, en Puerto Rico, 1.843 casos y 97 muertes. República Dominicana, 8.235 contagios y 346 defunciones. Uruguay, 657 contagios y 17 fallecidos. Y Venezuela, le subrayo, el régimen de Maduro reconoce 357 casos y 10 muertos. Así están las cifras. Ahora, Ecuador. Ecuador comenzó este lunes la etapa de distanciamiento, ¿no? ¿Se acuerda usted? Bueno, depende de la decisión que haya tomado cada autoridad, ¿no? Pero se supone que iniciar entonces esta etapa de distanciamiento con la que el gobierno pretende entrar en la nueva normalidad.
Al mismo tiempo, la Fiscalía General del Estado ejecutó varios allanamientos, tanto en Quito como en Guayaquil. ¿Por qué? ¿Por qué allanamientos en medio del COVID? Bueno, esto es en el marco de investigaciones por el presunto delito de peculado en la contratación de insumos médicos con aparente sobreprecio para el Hospital Los Ceibos. Otra vez el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con un tema, en esta ocasión de presunta corrupción, pero esta sería ya la segunda vez que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, estaría siendo señalado, sacando provecho a algunos, quienes resulten responsables, de acuerdo a la investigación, sacando provecho de esta tragedia, aprovechando para hacer su agosto, robando literalmente a pesar del drama y la tragedia que se vive. ¿Y dónde más puede causar un enorme daño? En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahí tendrán sus conciencias aquellos que lo han hecho, ¿no? 16 personas ya fueron detenidas en estas investigaciones. La Fiscalía comenzó la investigación, esto a raíz de un parte policial que informaba de denuncias ciudadanas sobre la compra de fundas para cadáveres. Imagínense usted. Por parte de ese hospital, por supuesto, por valor de $872,000. Las bolsas se habrían comprado a un costo unitario de $148, cuando en el mercado su valor oscila entre los 12 y los $26. Según consultas hechas por Jorge Guatet, jefe del grupo de tarea para el levantamiento de cuerpos en Guayas, esa es la información de los precios. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social señaló en comunicado que la compra se realizó con total transparencia, dicen, mientras que el presidente Lenín Moreno dijo que su gobierno no permitirá actos de corrupción. Bueno, uno ya se le fue con el IES, ¿no? Espero que este no se les vaya tampoco. No debieron haber permitido actos de corrupción, ahora, bueno, habrá que frenar este también. Sin embargo, pues ahí está. Esta es una investigación, está en este momento la Fiscalía en proceso y seguramente tendrán resultados ya para dejarlo claro. Ahora, con la aplicación del sistema de semáforos del gobierno, pretende ordenar la reactivación económica y la reapertura, pero de momento el país está en rojo. O sea, reapertura no hay, está en rojo, así se decidió. Recuerde usted que delegó esa decisión el presidente a las correspondientes autoridades. Más de 200 municipios eligieron ese color, el rojo, porque muchos creen que el país todavía no está preparado para entrar en una nueva fase y además temen un rebrote. Vamos a escuchar a mi compañera Ana María Cañizares, que nos tiene más información. Vamos con ella. El sistema de semáforos arrancó esta semana en el Ecuador como una medida del gobierno para empezar a reactivar de forma paulatina la economía. Los colores rojo, amarillo y verde determinan los niveles en que se irán levantando las restricciones del estado de excepción y el toque de queda en el país. Por lo pronto, el Ecuador despertó con el color rojo, es decir, con todas las restricciones dispuestas, pero con unos ligeros cambios, como la extensión del horario de entrega de productos a domicilio hasta las 10 de la noche, al igual que la operación de taxis amarillos. También podrán generarse servicios para el hogar como plomería, electricidad, electrónica y otros. Más de 200 municipios se acogieron al semáforo rojo y algunos ciudadanos creen que el país aún no está preparado para pasar al color amarillo. No, todavía, no, que va, no. Creo que estamos en la parte más crítica todavía, aún en este mes de mayo. El país no se encuentra preparado. Lamentablemente, la ciudadanía no ha tomado conciencia de la gravedad del problema. Al momento se mantiene el toque de queda de 2 de la tarde a 5 de la mañana y otras restricciones a la movilidad. El presidente Moreno cree que ciertas actividades pueden reactivarse bajo medidas de bioseguridad, combinando el teletrabajo y servicios a domicilio. Este lunes en Quito se registró nuevamente un importante flujo de autos y personas en sectores de comercio informal y zonas neurálgicas para la ciudad, como ha venido ocurriendo en días pasados. En el sector que conecta el sur con el norte, constatamos los operativos de control de placa y salvoconductos por parte del Ejército y los agentes de tránsito.
Guayaquil, la ciudad más golpeada por la pandemia en Ecuador, también se mantiene en semáforo rojo. Cambiar de color, según las autoridades, dependerá de la infraestructura sanitaria de cada ciudad, la capacidad de hacer pruebas, el número de contagios y el comportamiento social. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito. Gracias Ana María Cañizares desde Quito. Tengo aquí el comunicado de presidencia. Estaba correcta nuestra información en pantalla cuando le daba las cifras de Honduras. 1,179 fallecidos en Honduras, confirmados casos de COVID en Honduras. 1,179 casos confirmados en Honduras, fallecidos 83. Así que la información que le había dado al principio en pantalla era la correcta. Se la dije yo con la actualización previa. Lo dejamos claro. Honduras, en este momento, 1,179 casos confirmados, fallecidos 83. Este es el último comunicado que envía el gobierno hondureño. Voy a marcar una pausa. Regresamos. Vamos a profundizar sobre la situación en Ecuador con el reporte KDK Guerrero y un caso que tiene nombre, apellido y rostro. No es algo que reportemos nada más. Hoy le va a poner nombre, le va a poner cara, seguramente llorará con la historia, pero es lo que hay, es lo que hay. Hago una pausa y regreso. CNN Dinero es patrocinador. Esta noche, una vez más, hablaremos de Ecuador y el coronavirus. Muy a mi pesar. Sí. Muy a mi pesar porque ¿qué más quisiera yo que no tener nada que reportar sobre la tragedia que afecta al mundo entero y se ha ensañado con ese país de nuestra región? Un país donde, vaya por delante, miles de ecuatorianos luchan a diario contra la pandemia y tratan de ayudar a quienes más la sufren. Pero mi trabajo es decir la verdad. Aunque a veces esta sea dura y difícil de digerir, la verdad no toma bandos ni agravia a un país, mucho menos a sus ciudadanos. Sí puede incomodar seguramente a quienes la ocultan, pero vale la pena defenderla. Y eso es lo que hacemos a diario aquí en Conclusiones. Esta casa, CNN, quien evidentemente apoya mi trabajo, cuenta con estrictas medidas de revisión y una serie de procesos editoriales del más alto estándar entre los medios de comunicación que garantizan la calidad y veracidad de todo lo que informamos. Aquí encontrarán datos verdaderos, hechos, imágenes y noticias que, aunque duelan, se las tenemos que presentar. Habrá ocasiones en las que tengamos fallas técnicas, en que el sonido no funcione como deba o que la pantalla no luzca como quisiéramos. Pero les recuerdo que enfrentamos unos retos sin precedentes al transmitir desde mi casa a diario. Desde mi casa. Y se lo dejo aquí en claro, mire, desde mi casa, para que después no digan que lo dije desde un estudio. Desde mi casa, ¿ya lo vio? Bueno. No quiero ni pensar en cómo sería un mundo en el que los periodistas no pidamos cuentas a quienes nos gobiernan. Y nosotros seguiremos haciéndolo, aunque recibamos ataques sin fundamentos. Nosotros nos apegamos a los hechos, a historias que hablan por sí solas. Recuerden muy bien esto. No importa cuánto traten de ocultar la verdad, ni de qué forma. La verdad pesa mucho más que cualquier estructura de poder. Y tarde o temprano, ese peso termina por aplastarnos o liberarnos. Todo depende de en qué lado de la verdad nos encontremos. Y precisamente esta noche le presento los hechos, el rostro y el nombre de las historias que aquí hemos venido denunciando. La historia de una mujer que llora por no poder enterrar a un familiar que murió
hace más de un mes. Hace más de un mes. Y al que todavía nadie ha encontrado en las morgues de Guayaquil. Es una historia que, como otras tantas, merece ser contada. Por favor, sus mensajes a partir de este momento con la etiqueta ConcluCovid19S4. El hashtag es ConcluCovid19S4. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Fíjese usted que el viernes pasado, la Fiscalía del Guayas, la provincia más afectada por el coronavirus en Ecuador, informó de la apertura de una investigación por presuntos incumplimientos en la identificación de fallecidos en Guayaquil. De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, hubo una supuesta negligencia. ¿Se acuerda de esta palabrita que tanto usé? Bueno, ahí está la Fiscalía. Supuesta negligencia por parte de funcionarios de hospitales públicos en el manejo de los cadáveres. Esta investigación coincide con decenas de denuncias de familiares que aseguran que tras semanas de búsqueda aún no encuentran los restos de sus seres queridos. Tal es el caso de Nayet Villota, una residente de Guayaquil que perdió a su abuela el 23 de marzo. 6 semanas después, dice no saber dónde está el cuerpo. Key Guerrero tiene más sobre esta historia con su reporte. Le advertimos que algunas imágenes pueden ser perturbadoras. Ok, sin más preámbulo, te saludo. Bienvenida aquí en casa, te saludo allá en tu casa. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Como mencionaban, las investigaciones en Guayaquil están en curso. Ya la Fiscalía habla de negligencia en al menos 3 hospitales en esa zona de Ecuador, una de las más impactadas, la más impactada por la pandemia del coronavirus en ese país, Fernando. Pero las personas con las que hemos conversado, la protagonista de esta historia se pregunta ¿por qué tuvimos que llegar hasta acá? ¿Por qué las cosas no se hicieron bien desde un principio? ¿Y por qué hoy, después de más de un mes de la muerte de su abuela, la mujer que llama madre todavía tiene que estar buscándola, Fernando? Esta es la historia. Nayet Villota tiene los mejores recuerdos de la mujer que la crió, su abuela Enriqueta. Recuerdos de una infancia bonita, de abrazos y besos, de cumpleaños y festejos. Hoy, todos esos recuerdos se ven empañados por la imagen fría de un ataúd que reposa vacío en medio de su casa. Es el ataúd que Nayet compró para enterrar a su abuela el día que encuentre su cuerpo. La caja estaba ahí y ya de por sí es duro, ¿no? Es duro saber que mi mami ya no está y es duro ver que la caja está vacía y que nunca pudimos darle la cristiana sepultura como ella se lo merecía. Ella que siempre trató de darnos todo y nosotros no podemos darle ni siquiera eso. Enriqueta Razo fue hospitalizada el 23 de marzo en un centro de salud privado de Guayaquil. Murió 2 días después. Tenía 84 años. Nayet dice que era una mujer activa y alegre, siempre haciendo algo, pero que hacía unas semanas comenzó a sentir fiebre y otros síntomas. Sospecharon que tenía coronavirus. Pero antes de poder hacerle la prueba, la señora Enriqueta murió. El acta de defunción registra la causa como fibrilación, infecciones respiratorias y neumonía. Y aunque el momento de la muerte de su abuela se sintió como el golpe más duro que la vida le podía dar, lo que sucedió después, dice Nayet, fue aún peor. El cuerpo desapareció. Cuenta que tiene más de un mes buscándolo. Me duele mucho que le haya tocado a ella, que se haya ido en una clínica sola, que nunca la hayamos podido ver, que nunca nos hayamos podido despedir de ella, porque desde el día que ingresó pues ya no la pudimos volver a ver. Y que ahora la verdad ni siquiera sepamos dónde está, es bastante duro. Tras el fallecimiento, el cuerpo de doña Enriqueta fue trasladado por Medicina Legal de Ecuador al Hospital Guasmo Sur en Guayaquil. Al menos eso dicen estos documentos. Pero tras semanas de trámites y papeleo, nadie sabe dónde está. En una ocasión, Nayet dice que recibió una llamada del hospital dándole esperanzas,
Le pidieron que se presentara con un ataúd para entregarle el cuerpo. Con el poco dinero que tenía lo compró. En un auto prestado lo llevó al hospital. Y asegura que permaneció allí por varios días sin suerte. Dice que la desesperación fue tal que compró piezas de un traje biomédico y se acercó a los contenedores apostados a las afueras del hospital, abarrotados con cuerpos, tratando de buscar a la mujer que llama madre. No la encontró. Traumatizada, Nayet dice que no tuvo más opción que llevarse el ataúd a casa. Desde entonces no puede dormir. La caja de madera es el amargo recuerdo de que su abuela aún no aparece. Yo cuando dejé de ir al hospital me sentí como un sentimiento de abandono, porque yo sentía que estaba dejando de luchar por ella y ella nunca dejaba de luchar por nosotros. Entonces yo sentía que no se lo merecía. La verdad, bastante dura esta situación. El cuerpo de la señora Enriqueta tampoco aparece registrado en la página del gobierno con la lista de los que ya fueron enterrados. CNN se comunicó con el Ministerio de Salud de Ecuador y con el Hospital Guasmo Sur, pero nadie nos respondió. También solicitamos una entrevista con Jorge Guatet, de la Fuerza de Tarea Conjunta para el Levantamiento y Traslado de Fallecidos de Ecuador, pero nos dicen que por el momento no tiene disponibilidad. Esta tragedia no es única. La Fiscalía de Guayas, que abarca el área de Guayaquil, informó que investiga el incumplimiento de protocolos en la identificación de personas fallecidas en el contexto de la pandemia por COVID-19. Aseguran que hubo una supuesta negligencia por parte de funcionarios de hospitales públicos en el manejo de los cadáveres. Esta supuesta negligencia se ha convertido en pesadilla para decenas de familias en Guayaquil que buscan los cuerpos de sus seres queridos. Una ciudad donde a finales de marzo el sistema médico colapsó y cuya crisis parece ser más grande que la capacidad de respuesta. No encuentro otra palabra que decir que jugaron con el dolor ajeno, que no tenían la información, que no tenían qué decirnos y pues nos dijeron cualquier cosa con tal de que nosotros dejáramos de molestar. La verdad no lo sé. De acuerdo con las cifras oficiales, hay decenas de cuerpos que aún quedan por identificar en Guayas. Las autoridades sanitarias han asumido las fallas en el manejo de los cadáveres y han asegurado que el aumento de fallecimientos creó un cuello de botella en los centros sanitarios. Paralelamente, las funerarias no se dan abasto y las cremaciones son lentas. Es una nueva realidad donde la desesperación perdura como la muerte. Nayet ahora vive sola porque su abuela ya no está. Y el ataúd vacío en medio de la sala recuerda que tampoco está en el cementerio. No tiene un lugar donde llorarla. Yo sentada en mi cama le he pedido a mi mami que se deje ver, que nos ayude. Porque es duro estarla buscando y no tenerla es duro. Guerrero, CNN, Atlanta. Fernando, es una situación muy dura, una situación que, como dijimos al principio, ya se está investigando. Precisamente Jorge Guatet, que estaba a cargo, o está todavía a cargo de esta Fuerza Conjunta para el Levantamiento de Cuerpos en Guayaquil, hoy fue nombrado como presidente o parte de la Junta Directiva del Seguro Social de Ecuador. Él sigue pronunciándose sobre este tema y ha dicho que precisamente la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Guayas tiene que ver con la denuncia que él y otras autoridades han presentado. Nosotros nos comunicamos con la Fiscalía de Guayas precisamente para saber los detalles, para saber los hospitales involucrados, para saber qué incluye esta investigación, pero nos dicen que están en fase preliminar y por ahora, Fernando, no pueden compartir más detalles sobre esa información, pero allí está la prueba, allí está el testimonio de una familia afectada y como esa, Fernando, hemos recibido decenas más, lamentablemente. Así es que se entiende que está en etapa preliminar y puede causar problemas si se revela información en este momento, eso lo entendemos perfectamente. El tema es que esto ya tiene mucho tiempo ocurriendo, no es de ayer, no es de la semana pasada, no es. Escuchamos este caso particular, tiene más de un mes ya, y hay muchas personas que están igual. Recibimos decenas, yo recibo decenas y decenas y decenas de emails todos los días de gente pidiéndonos ayuda y auxilio, desde el Ecuador. Este caso en particular, nos contactaron así, me escribió y le dije inmediatamente, Kay, le respondí a ella, le dije, Kay, comunícate con ella, vamos a explorar su caso y vamos a darle voz porque no tiene voz, se la estamos dando aquí. Pero
es un ejemplo representativo de muchas otras voces que están exactamente igual. No encuentran ni siquiera los cuerpos de sus seres queridos. Así es. Fuerte, Key, muy Así fuerte. es. Muy fuerte. Muy duro, Fernando. Familias que llegaron a este programa al principio de la pandemia y que al día de hoy todavía nos dicen que no han conseguido a sus seres queridos. Muy duro, Fernando. Así es, Key, desgraciadamente. Esa es la realidad, esos son los hechos. Tienen nombre, tienen cara, tienen rostro, son personas, son seres humanos. Gracias, Key. Estamos en contacto. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Fernando. La encuentra en Twitter a nuestra Key como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Voy a hacer pausa, voy a regresar y voy a hablar precisamente con Nayet Villota. Es esta joven que usted vio en esta investigación. Nayet me contactó vía correo electrónico, hablé con ella, me expuso su situación y no pude hacer nada más que conmoverme y dolerme junto con ella. Imaginarme tener un ataúd de un ser querido en la sala de mi casa, pero no tener un cuerpo. Nayet estará aquí en un momento, porque esta es una realidad, este es un rostro, esto no es un reporte dado por un periodista. Esta es la historia de un ser humano. Regreso con ella en un momento. Hola. El jueves. Le doy la bienvenida a Conclusiones a Nayet Villota, un residente de Guayaquil que denuncia que a más de un mes de la desaparición de su abuela aún no encuentran el cuerpo. Nayet, te doy la bienvenida y mi más sentido pésame, Nayet, por esta situación terrible. No sé qué más decirte, Nayet, me duele mucho. Tu historia a mí me ha partido el alma, me ha partido el corazón más allá del periodista. ¿Cómo estás, Nayet? ¿Cómo te sientes? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muy agradecida, la verdad, por este espacio. Sé que como yo, hay muchas otras familias que están pasando por situaciones similares, en realidad, y que no desearían por tener esta oportunidad. Espero que a través de este medio, en realidad, mi historia llegue a las personas, a las autoridades pertinentes y me puedan dar una respuesta, porque de verdad ya mi familia, yo ya no podemos seguir más con las mismas situaciones. Una historia de nunca acabar, es doloroso. Perder a un ser querido, estar de luto, normalmente es doloroso. Ahora, peor aún, no estar pasando por esta situación, no tener rastros de sus restos. Como ya lo había dicho anteriormente a Kay en la entrevista que hemos tenido previamente, mi mami era una persona que daba todo por nosotros y me duele mucho, me duele demasiado, me duele en el alma no poder darle aunque sea una cristiana sepultura. Todas las personas que convivimos con un ser querido, con un familiar que ya es mayor, que ya es una persona de la tercera edad, tratamos siempre de darnos a la idea de que va a haber algún momento en que ya no va a estar más con nosotros. Yo muchas veces lo hice y mi abuelita era, más que mi abuela, era mi mamá. Yo con ella estuve desde que tengo 4 años. Ella fue la persona que me crió y ahora que ya no está, estoy sola. Y siempre que me hice la idea de que iba a haber un momento en que ella ya no me iba a acompañar, por lo menos esperaba que la situación fuera lo más tranquila posible. Pero esto ha sido una odisea, ha sido un tormento, ha sido un problema. En realidad no quisiera hacer quedar mal ni a mi país, ni a mi gente. Amo mi país, amo mi gente, y es por eso que me ha dolido tanto ver esta falta de organización, esta falta de sensibilidad y de humanidad con la que han tratado este tipo de casos. Nayet, ¿a cuántas personas, a cuántas instituciones te has acercado? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Y cuál es la respuesta que, bueno, no has encontrado, evidentemente, pero a cuántas personas y con cuántas instituciones te has puesto en contacto para localizar el cuerpo de mami?
Claro, mi mami enfermó el día 23 de marzo. El día 25 ella falleció en una clínica privada. Ese día 25, cuando nosotros recibimos la llamada de que efectivamente había fallecido, nos indicaron que el proceso era que medicina legal retirara el cuerpo, ya que a la mínima sospecha los cadáveres iban a ser cremados y luego nos iban a llamar a recibir las cenizas. Al día siguiente, el día 26, nos vuelven a llamar de esta clínica privada. Nos indicaron que por qué no habíamos ido a retirar el cuerpo, que nosotros teníamos que llevar a la funeraria. Nos sentimos bastante confundidos porque la información en realidad cambió de un día al otro, pero nos acercamos con la funeraria. Al momento que nos acercamos con la funeraria, ya estaba medicina legal retirando cuerpos. Le indicaron a mi tío que no le podían entregar el cuerpo ya que tenían que hacer el proceso de la incineración. Mi tío sigue el carro de medicina legal hasta el hospital del Guasmo Sur, donde efectivamente nos entregan los documentos del INEC, de que el cadáver ingresa. Y bueno, le indican que hay que esperar hasta que sea el turno de la incineración de mi mami. Al día siguiente volvemos a ir porque en realidad habíamos escuchado varias historias de que entregaban cenizas, de gente que tenía miedo de que les entregaran cenizas que fueran equivocadas por el desorden. Así que nosotros buscábamos la manera de estar presentes al momento de la incineración, por eso fuimos al día siguiente. Ahí nos indicaron que no le iban a incinerar nuevamente en el hospital del Guasmo Sur, nuevamente nos dan mala información, nos cambiaron otra vez la historia, nos dijeron que no le iban a incinerar, sino que nos la iban a entregar. De ahí parte nuestra odisea, desde el día 27 de marzo. Desde el día 27 de marzo fuimos todos los días hasta la segunda semana de abril, hasta aproximadamente entre el 10 y el 13 de abril, todos los días sin faltar uno solo. Compramos el ataúd, compramos los equipos de bioseguridad porque nos indicaron que nos iban a hacer ingresar a la morgue, hacer reconocimientos cuando hayan encontrado el cadáver. Pero nunca fue así, nunca nos dieron una respuesta de que mi abuela efectivamente se encontraba al menos en un contenedor. Yo por lo menos quería saber si efectivamente estaba ahí, ya que se había visto en las noticias que habían movido cuerpos, se los habían llevado a otros contenedores. Y nosotros queríamos por lo menos saber que estábamos en el lugar correcto, pero ni siquiera eso nos pudieron decir, ni siquiera me pudieron confirmar que efectivamente el cadáver de mi mamá estaba en uno de los contenedores de esta institución. Estuvimos hasta la segunda semana de abril, cuando la resolución cambió. El vicepresidente se acercó el día 3 de abril y desde ese día en adelante ya nos estaban dando información acerca de los cadáveres que habían sido trasladados de otros centros médicos, solamente de las personas que habían fallecido en el hospital del Guasmo Sur. Así que ya más nadie nos pudo dar información al respecto. Yo volví a ir la semana pasada para saber si ya tenían alguna nueva información, si tal vez medicina legal había ido ya a retirar los cuerpos, pero todavía no. Entonces, en realidad, si ellos que están manejando la situación no me pueden dar una información y no me pueden ayudar, la verdad no sé quién podrá hacerlo. Nayet, espero que en este momento estén viéndolo las autoridades correspondientes para resolver tu caso, pero entender que la voz de Nayet en este momento es la de muchas otras familias que se encuentran en la misma situación. Aquí lo importante es tener empatía, que cada funcionario piense que es Nayet, que cada funcionario sienta el dolor que puede sentir Nayet, la desesperación que puede sentir Nayet, que cada funcionario piense en un miembro de la familia que haya desaparecido su cuerpo y lo esté esperando. Esa es la voz de Nayet y de muchos otros ecuatorianos. Gracias por compartirlo, Nayet, gracias por estar aquí y gracias por la confianza de haberte contactado conmigo. Espero que esto sea para encontrar una solución. Espero que esto dé paso a respuestas para muchas personas que lo necesitan. Es un evento traumático y doloroso. Vamos a darle seguimiento, Nayet, a tu caso. Vamos a estar al pendiente. Por supuesto, con la mejor intención, buscaremos hacer lo que se pueda para que se resuelva esto que causa tanto dolor.
Desde aquí te abrazo, Nayet, Gracias. con todo mi cariño y de nueva cuenta lo siento mucho. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias nuevamente por el espacio. Espero que mi historia tome el vuelo que deba tomar con tal de llegar a los oídos de las personas que me puedan dar una respuesta. Sé que como yo hay muchas otras personas, espero la verdad que mi historia por lo menos sirva para también ayudar a muchas otras personas a que ya dejen de pasar por este dolor. Conocí muchas personas en el hospital que estaban en la misma situación que yo. Entiendo que nadie estaba preparado para esta situación, para esta emergencia sanitaria. Comprendo con todo el corazón que gran parte de la desorganización fue por eso, porque en realidad no estábamos listos, no estábamos preparados. Pero es muy doloroso igual ver que habían cosas que sí estaban a nuestro alcance solucionar, que sí estaban a nuestro alcance para poder poner un orden. Entonces espero la verdad que solamente se solucione esto pronto y que el dolor se acabe. Yo al momento estoy sola, soy una persona de 21 años que solamente vivía con mi abuela y actualmente ya no la tengo. Y yo, estando sola, trato de hablar, de buscar, de ir, de recurrir. Mi mamá está en otro país, está en el extranjero, ella estando lejos, la desesperación de ella me la transmite a mí, la desesperación de toda mi familia, de mis tías que son mayores, que no pueden salir por obvias razones, por prevenir igual por su salud. Y nosotras, las sobrinas, las primas, que somos más jóvenes y tratamos de salir y vemos cómo está la situación. Estamos donde las papas queman, por así decirlo. Es muy duro ver hasta dónde llegamos. Es muy duro, por supuesto que es muy duro, Nayet. Nada, vamos a esperar que haya una respuesta, que haya ayuda, que pare un poco el sufrimiento que ya tienes que enfrentar. Te tengo que dejar en este momento, pero nos quedamos contigo aquí adentro, Nayet. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Ya vengo. En momentos de incertidumbre. En Nueva York, somos CNN. Bien, estamos de vuelta. ¿Qué le puedo decir después de escuchar a Nayet Villota con esta historia? Hay muchísimos comentarios, me llegan de diferentes partes del planeta. Le dimos más tiempo de lo normal, de lo programado a Nayet y vamos a tener otro invitado que estará mañana con nosotros. Obviamente, el testimonio era muy doloroso. Y quiero compartir el sentimiento de muchas personas que me escriben en este momento. Alejandra de la Vega me dice, por ejemplo, la historia desgarradora de Nayet en Guayaquil también pasó en Nueva York, me dice, en los inicios. Esto es terrible. Por lo menos que hagan los exámenes de ADN. Qué falta de organización, qué impotencia. Y es que sí, hay lugares donde ha ocurrido mayormente, como es el caso de Ecuador, y hay otros lugares donde ha ocurrido en casos aislados, pero ha ocurrido en otros lugares del planeta. No quiere decir con esto que no ocurra, ¿no? Julia Peinado Pérez dice, qué tristeza, Fer, escuchar este testimonio. Dios nos ampare, mi solidaridad con la señorita. Me escribe desde Lima, Perú. Quisiera que sea un reportaje de la situación crítica que hay en el Perú. Saludos y bendiciones, Andrea Castañeda, gracias. Era Julia Peinado Pérez. Mari Morán desde el Ecuador, gracias. ¿Qué le puedo decir? Duro. Duro. Lejos de la política, de los números, de los ataques. Esta es la realidad. Esa es la verdad. Esa es la que pesa. Y la que tarde o temprano nos va a aplastar o nos va a liberar. Depende de qué lado de la verdad estén ustedes. Ya regreso. Soy Fernando del Rincón, aquí desde casa, iniciando la 7ª semana de transmisión. Le digo buenas noches. Si puede quedarse en casa, háganlo. Hay quienes no pueden. Háganlo si puede. Lo dejo con imágenes en vivo de Miami, en el Brickell City Center. Hasta mañana.